Ave María Purísima. Intenciones para esta Santa Misa. Acción de gracias a la Virgen de Cacupé, Virgen de Guadalupe, San Miguel, Divina Misericordia, Santa Lucía, San José, San Isidro Labrador, San Rafael, San Cayetano, la Virgen María de Satanudos, Virgen María Auxiliadora, Divino Niño Jesús. Petición de gracias por el proyecto de Alejandro, por la familia Cano Encina y Encina Benítez, Romina, por Andrea y Luis, por el negocio de Antonio. Salud física y espiritual de Adrián, Lucas Adrián, Jessica, Lucero, María Elena, Adela, Dionisio, Hugo, por la salud de Alejandro, Carolina, por la salud de la familia La Rosa, salud de Ana y Diana, por la salud de Alberto, por la salud de Rosa, Miguel, Iván, por la familia López Rojas, Ezequiel y familia, María Mercedes y familia, salud de Regina del Rosario, familia Ojeda Arrúa y familia Ojeda Vallejos. Por Mirta, Luis Carlos, la salud de Eduardo, Lucas, familia Macián, Marco Antonio, Erice y Elda. Difuntos, por el padre Carlos Ey, por el padre Sanardini, por Luis, Ninfa de Antúnez, Teodolina, José Rogelio y Jorge Daniel, por Florencio, Jorge Adalberto, María Virginia, Gerardo Luis, Delicia, María Carmen, Aristides, Lilia, Sara Otilia, Gerardo, Carlos Salvador Ramón, Pedro, María Hilaria, César Arsenio, Cirila, Luis Alberto, María Delia, Elena, Pablina, Rubén, Rufina, Hugo, Mirta de Jesús, Pedro Emiliano, Librada, Jorge Eladio, Chiquita, Raimunda, Graciela, Gavino, Antonio, Anastasio, Miguelina, Regina Mercedes, Miguel Ángel, Carlos Atilio, Luis Antonio, Leandro, Augusto Dionisio, Emigdia, Nilda, Manuela, Isidro, Domingo, Amílcar, Gerardo, Rebeca, Sotero, Carmen, Eloísa, Pablo, Hugo, por el angelito Damián Alexander, el angelito José María y por las almas del purgatorio.
Hermanos y hermanas, bienvenidos a la celebración de la Eucaristía en este 18º domingo del tiempo ordinario. Hoy la liturgia nos invita a contemplar la inmensa generosidad de Dios, quien sale al encuentro de nuestras necesidades más profundas. Al igual que la multitud del Evangelio, nos reunimos en torno a Jesús buscando el alimento de su palabra y el pan vivo de la Eucaristía. Iniciemos esta Santa Misa con alegría, abriendo el corazón a la abundancia de su gracia, mientras nos ponemos de pie para recibir al celebrante. Torpa peyakoi Nyang wahe hayabua Nyam de yara Jesucristo yaro pura hei hangwa Torpa peyakoi Nyang wahe hayabua Nyam de yara Jesucristo yaro pura hei hangwa Hae konya nere noiba, jaiko hangwa nyondibe. Hayo ai hupora ua peñaño putu bombaite. Toripa peyakoi, nyangwa he hayabua. Nyam de yara Jesucristo yaro pura hei hangwa. Toripa peyakoi. Nyam wahe hayabua Nyam de yara Jesucristo yaro pura hei hangwa Nyam de yara Jesucristo yaro pura hei hangwa. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a vivir siempre en generosidad, esté con cada uno de ustedes. Muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos a nuestra Eucaristía. Y como siempre, nosotros traemos nuestras intenciones, especialmente hoy, pásenme por esa cruz que está ahí. Vamos a rezar por Jorge Daniel, que tenía 34 años y que ha fallecido, ¿verdad? Y entonces aquí vienen también sus familiares para después llevar en el cementerio esta cruz que nos recuerda como cristianos, nos recuerda nuestro padecer también, nuestro pasar, y como dice él, el que quiera seguirme, que tome siempre su propia cruz y me siga. Así es que Jorge Daniel, que desde el cielo ya pueda bendecir a la familia y que pueda bendecir también la comunidad. Y tenemos muchas otras intenciones, especialmente hoy queremos rezar también por la señora Marta Bocio de López. Ella hoy cumple 99 años. ¿Qué les parece? 99 años y siempre está ahí atenta y nos sigue por medio de Ñandeyara Ñe'e. Está un poco delicadita ya en estos días, pero siempre está muy atenta y por eso rezamos también. Yo al concluir esta Eucaristía, después voy a pasar por su casa también para darle una bendición especial en este momento de su cumpleaños en que agradece al Señor los 99 años de vida. Y al mismo tiempo recordemos que hoy la palabra del Señor nos habla de generosidad, nos habla de todo lo que Él nos recuerda, ¿verdad?, en el día a día. También queremos rezar por la señora Isabel Alfonso, viuda de Paredes. Ella falleció ya hace 4 años, entonces recordamos también, hoy sus seres queridos nos están siguiendo y están rezando también a través de Ñandeyara Ñe'e. Entonces al iniciar nuestra misa vamos a reconocernos pecadores y vamos a pedirle humildemente perdón al Señor. Ore poriahu bereko oreyara Ore poriahu bereko oreyara Ore
gloria jubere con Jesucristo. Ore poria jubere con Jesucristo. Ore poria jubere con ore yara. Ore poria jubere con ore yara. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Derrama, Padre Santo, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura, el profeta Isaías nos presenta una invitación conmovedora y gratuita a un gran banquete celestial. En la segunda lectura, San Pablo nos regala hoy una de las declaraciones de fe más reconfortantes de toda la Eucaristía. En el Evangelio de hoy, San Mateo nos relata el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos, y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo, y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Palabra de Dios. Abres tu mano, Señor,
y nos colmas de tus bienes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. El Señor es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das la comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de favores a todos los vivientes. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus acciones. Está cerca de aquellos que lo invocan, de aquellos que lo invocan de verdad. Abres tu mano, Señor, y nos colmas de tus bienes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Pero en todo esto obtenemos una amplia victoria, gracias a aquel que nos amó. Porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Lo bueno pájaro bueno que va, peneñe ero ñamindu. O guajemima o genoinderera o muene que peña putu. O guajemima o genoinderera o muene que peña putu. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó las ciudades y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: «Este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos». Pero Jesús les dijo: «No es necesario que se vayan, denles de comer ustedes mismos». Ellos respondieron: «Aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». «Tráiganmelos», dijo Jesús. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos.
Vamos a reflexionar un poco sobre esta palabra de Dios. Estamos en este 18º domingo de nuestro tiempo ordinario. Y ciertamente que hoy la palabra de Dios, al iniciar esta segunda partecita del tiempo ordinario, porque estamos en el domingo 18 del tiempo ordinario. ¿Se acuerdan que el domingo pasado decíamos el 17 que era justamente la mitad? El domingo pasado el Señor estuvo bien fuerte apretando el torniquete. Hoy nos lanza, pero sobre todo nos lanza con una consigna muy importante que tenemos que procurar asimilarlo, entenderlo, saberlo. Primero, y si es que vamos a ponerle un título a este domingo y a toda esta semana, tenemos que entenderlo, momento de reflexión sobre la gratuidad. Gratis, gratuito, generosidad, donación, entrega, ñeme, pollera. Todas las palabras le estoy poniendo así como sinónimas para que podamos entender y a ver si alguna de esas palabras captamos. No sé cuál de esas palabras nos toca más a nosotros. ¿Qué significa este domingo con estas tres lecturas que nos tienen que ayudar a reflexionar y a entrar profundamente en el compromiso cristiano, queridos hermanos? En el compromiso cristiano. Es decir, aquí estamos ya, es como que hayamos subido 17 domingos y ¡pah! Llegamos, cara a cara, y ahí entonces ahora comenzamos el descenso. Vamos a ir otros 17 domingos hasta llegar dentro de 17 domingos a la gran fiesta de Cristo Rey, y esa pues es la coronación, ¿verdad? Ahí es donde vamos a recibir, será que vamos a recibir el título, la victoria, como decía también la palabra de Dios. Llegamos a la victoria, al encuentro con el Señor, porque hicimos un camino verdadero. Nos hemos esforzado domingo a domingo entendiendo el mensaje, pero sobre todo practicando. No podemos hacer que la palabra de Dios sea solamente un la, lleva. O si no, ya bla pareí, y por ahí tengo las ia, interesante, te pico las ia venían de yara. Pero el seguimiento de Jesucristo no es simplemente sheikwaboy, conocimiento, conocer normas, conocer leyes, sino que ponerlo en práctica. ¿Se acuerdan cuando esas mujeres, las 5 necias y las 5 prudentes, después que no habían llevado su aceite, etcétera, etcétera, las necias se van a última hora, pero se cerró la puerta ahí, a un botaje? Y ahí entre las frases que dicen justamente, pero Señor, nosotros que estuvimos contigo, hemos hablado tanto de ti, hemos escuchado tanto, estuvimos en las plazas, no los conozco, váyanse de aquí, fuera. Y habrá rechinar y llanto. Bueno, eso es simplemente, queridos hermanos, para que entendamos que aquí no puede haber un bla parey, ¿verdad? Ahí la Señor ya es agüere. Hoy coñan de estilo discurso político, ayer. No, aquí verdaderamente si nos unimos todos, no es que nos unimos y hacemos una sola masa para robar mejor después, ¿entiendes? Y después entonces seguimos con nuestras diferencias y cada uno, sino que tranquilo, cada uno, ya pues lleguelo, ya por ser. Entonces no es esa la verdadera unidad, queridos hermanos. La unidad es cuando lo que nosotros proyectamos y decimos siempre es a favor de la comunidad. Y por eso, miren cómo comienza Isaías. Isaías nos llama a todos, dice, vengan, peyugue, peyujanguancha, el agua, lleven para saciarse, comida, todo, agua, comida. Gratis, dice, utiliza la palabra gratis, porque la palabra gratis viene de gratia, latín, gracia, de yara gracia, o sea, gratuidad, gratis, de ahí viene, gracia, la gracia de Dios. Todo lo que tenemos, queridos amigos, es gratuidad. Nuestra propia vida es gratuidad. ¿Cuántos años tenemos? ¿Qué te acordás cuando tenía 2 años? Nada, no te acordás. ¿Pero vos ya vivías o no vivías? Ya vivía. Mira un poco. Anda y mando, ahí me. ¿Y vos te acordás cuando tenía 1 año? ¿No te acordás? ¿Y cuando estaba en el seno de tu mamá?
¿No te acordás? Menos todavía. Bueno, pero se dan cuenta, ¿eh? ¿Dónde está su mamá? A ver, le mandó algo de eso. Estaba pudo ya cuando allá. Bueno, pero antes ahí la mandó. Pero sin embargo, cuando está en el seno, ¿verdad? Ni ustedes, la mamá, no sabían lo que estaba viniendo. Levanten la mano todo lo que ya sabían que su hijo iba a ser así acá penoso, ¿veis? No sé, ella. Bueno, lo que sea. Nadie. Bueno, cuando aquí Isaías insiste mucho en la gratuidad, está hablando en la generosidad. Y nos va hablando y nos va diciendo, dale, abran los ojos. La misericordia, queridos hermanos, significa eso, gratuidad. Una mamá, vos le cobraste a tu hijo ahí. Came le cobraste, came, mi hijo capuina, te conviene ir a pagar cena. ¿Sí o no? No, gratis, pero no hacemos le cobraste, para que se, nada, vela se alias, eres yo. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Gratuidad. Bueno, y miren que todo esto, queridos amigos, nos hace entender el Señor que nosotros tenemos que caminar porque entendemos de la gratuidad y de la misericordia. Todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos es gratuidad. El Señor lo que nos pide es que nosotros, dice, abramos los ojos para reconocer y darnos cuenta de esa gratuidad. Y por lo tanto, si la gratuidad, es decir, la generosidad de Dios, pero ¿para qué, queridos hermanos? Para distribuir dentro de la comunidad. Hoy las tres lecturas son pero espectaculares porque todas están muy unidas. Y entonces la segunda lectura, Pablo cuando nos habla aquí dice, esa gratuidad solamente se puede dar cuando nosotros entendemos el verdadero amor que existe, primero de parte de Dios para con nosotros, pero la vida. Nosotros mismos sabemos ahora esto que se fueron, no sé, a la luna, no sé dónde se fue, a la luna creo que se fue, ¿verdad? A ver, porque ahí no tenían aire, no tenían esto, no tenía aquello y otras cosas más. O sea, tenían que pensar todito, no podía haber un errorcito, o si no, esa gratuidad que nosotros recibimos, el aire gratis, por decir así, y todo lo que tenemos para vivir aquí y existir, eso viene de Dios, ¿entienden? Pero lo que Dios nos ha dado, y también a nosotros, a mí me dio una vocación, gratuitamente Dios me dio. Si yo soy sacerdote, y bueno, entonces tengo que gratuitamente, quiere decir generosamente, misericordiosamente, esa gratuidad de Dios a la comunidad. Está en función siempre de la comunidad. Pero ¿qué es lo que va a hacer que nosotros verdaderamente seamos también generosos y no tacaños? Porque lo contrario a la gratuidad y a la generosidad quiere decir amarrete, pesa, puño cerrado, codo duro, etcétera, amarrete de primera. Pero no solamente en el sentido económico, también en el sentido económico, pero eso ya es consecuencia ya. En realidad cuando uno es, pues andas ahí pollerado o lo que sea, eso es porque ya aquí en su cabecita y en su corazón no es generoso. Y eso en todo sentido, porque también con tu hijo, con tu familia, con tu trabajo, no vas a ser generoso, pero no porque le diste plata, sino que porque vos te donás verdaderamente a tu familia, te donás generalmente y te entregás totalmente a tu familia, a tu comunidad. Entonces eso ya es una pregunta que tenemos que hacer aquí, por ejemplo, en nuestra comunidad de Cacupemí. ¿Será que nosotros no somos amarretes de primera con respecto a nuestra capilla aquí de Cacupemí? Entonces algunos nomás son los que se dedican y quieren trabajar y se quieren empeñar, y los otros queremos vivir como de renta de los demás, o verdaderamente pensamos y decimos, sí, yo soy encargado también de esta comunidad. Pero para eso nos dice esta segunda lectura, dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Esta es una pregunta retórica, es decir, una pregunta que el Señor hace y que nosotros tenemos que responder.
La respuesta que vamos a dar es entonces la medida exacta de nuestro corazón y de nuestro corazoncito y de nuestra mente, como nosotros lo pensamos, lo percibimos y luego lo ponemos en práctica. Yo recuerdo que uno de los filósofos, ¿verdad?, que se preguntaban qué es lo que movía al mundo. Muchos decían que era la plata, el otro decía no, el poder que tenés, y el otro decía no, sobre todo eso está las ideas. Algo es cierto, porque de acuerdo a esa idea y a esa convicción que vos tenés, vas a utilizar el poder que tenés para el bien. De acuerdo a esas ideas y convicciones que tenés, vas a utilizar el dinero y las riquezas de Dios para la comunidad, ¿entiendes? Pero si yo tengo una mentalidad cerrada, obtusa, entonces, queridos hermanos, evidentemente que el poder voy a utilizar para mi provecho, en forma amarrete, ¿entiendes? O el dinero, las riquezas, ¿para qué? Y para mi provecho. Y lo otro que le coma Michi. ¿Que le coma quién? Michi. ¿Que le coma quién? Esa. Yaguaña se la belleza. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, no me interesa nada de eso. Por eso que esta pregunta de Pablo es tan importante. Dice, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Y después comienza a hacerse algunas preguntitas, ¿verdad? ¿Será que serán las tribulaciones, los problemas, las persecuciones, el hambre, la pobreza? Eso, digo, nos va a separar. Pero él dice, no, no. Bueno, hasta ahí da esa respuesta. Pero miren, ahora lo más positivo y lo más lindo es lo que después Pablo mismo da en un sentido de animarle a la comunidad. Porque, ¿qué le dice a la comunidad? Y le dice, ¿saben qué? En todo esto yo sé que ustedes ya se pusieron por encima. Pepe Azapama sobre esto. O sea, por eso yo estoy tranquilo y estoy contento con ustedes. ¿Pero por qué? Y porque ustedes ya lo han superado. Prueba superada. Entonces vamos a mirar un poco aquí justamente las palabras exactas que dice Pablo. Dice de esta manera. Entonces, dice así. Aquí está, bueno, aquí no estoy encontrando, se me movió aquí. Bueno, pero justamente, en todo esto nosotros fuimos capaces de pasar por encima. Y nosotros hemos vencido, somos victoriosos, nos dice el Señor, a través de Pablo, ¿verdad? O sea que Él mismo nos responde, no son las tribulaciones, no es la pobreza, no es el hambre, no es la desnudez, etc. ¿Por qué? Y porque dice, nosotros como cristianos, a través de Jesucristo, porque ya hay que es lo que nuestro mismo Señor, nuestro Maestro ha hecho. Victoria total, pero porque Él se ha donado. Él no se guardó nada para sí. Y de aquí, queridos hermanos, viene este tercer elemento y el tercer mensaje que une y cierra nuestra reflexión de hoy. Generosidad, vengan, lleven, gratis, agua, coman, todo, etcétera, porque yo ya les he dado todo. Si ustedes tienen eso, si tienen el amor de Jesucristo, entonces nada puede venir como negativo para nuestro mundo, para nuestra sociedad. Esto ya nos tiene que hacer pensar mucho, queridos hermanos, porque quiere decir que lo que dice ahora, dice que Jesús se va con sus discípulos como para descansar, se retiran a un lugar. Pero cuando llegan, dice del otro lado, Jesús se da cuenta que la gente, entonces, si hay verdadero amor, vamos a tener esta misma característica de Jesús. Enseguida, oye, se dan cuenta enseguida de que ahí lo estaban esperando y lo estaban necesitando. Jesús, que se fue para hacer sus vacaciones, y Bajabe tuvo que dejar y quedarse ahí con la gente y les enseñaba, dice, y estaba con ellos. Y curó a muchos enfermos, dice. Bueno, es decir, ponerse a disposición, generosidad, ser capaz de renunciar a tantas cosas, pero para ayudar en la misericordia y en el amor a hacer crecer a la comunidad. Bueno, hasta ahí todo lindo. Pero después ya viene una actitud que puede ser muchas veces nuestras actitudes. El famoso Cora Ayeña Mañana.
Pero después ya decimos, bueno Señor, o alete imanio. Desde la mañana y ahora hasta la tarde, ya en tu imagina. Después si cuida todo para joven. Todo toñe muy bien, que todo un año caro y mi güey. Y sin embargo Jesús le dice, no hace falta que ellos se vayan. Denle de comer ustedes mismos. Ah, mira un poco qué interesante. Quiere decir que Jesús no se lava las manos, sino que la misericordia es lo que a nosotros nos hace donarnos a los demás. Como yo le dije hace rato, y ustedes todos sabemos, porque todos tenemos de una o de otra manera alguna experiencia de verdadera misericordia. Yo puse el ejemplo de las mamás, ¿verdad? Porque ese es el ejemplo más claro y evidente cuando nace el hijo. No es que vos le estás cobrando ahí cada mes porque hemos cambuchuber, hemos yahuchuber, hemos gacuachuber. No, al revés, ¿verdad? Entonces vos sos, pero esa es una generosidad. Nadie te dice que vos te tienes que estar pagando lo que sea, sino que es generosidad, amor, empeño, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí Jesús nos dice lo mismo. Denle ustedes de comer. No se laven las manos y le abandonen a su pueblo necesitado. Porque si hay verdadero amor, entonces nosotros vamos a ser capaces de solucionar los problemas. Y Jesús estaba dando el ejemplo, ¿verdad? Porque Él estaba con ellos curando a los enfermos y resolviendo el problema de ellos. Pero porque Él se estaba donando. Ahora nos dice a nosotros, no hace falta que se vayan, denle ustedes de comer. Vemos opina y ven la vende camisetas, y siempre, ¿verdad? Nosotros buscamos excusas. ¿Cuál es la excusa que ahora nosotros presentamos y los discípulos le dicen a Jesús? Pero Señor, orando, va a ver las 5 panes y 2 pescados, no es nada. O sea, antes que habrán sido esos pescados más o menos así un poco grandecitos, ¿verdad? De ahí del lago de Galilea. Pero para los 12 y Jesús, entre 13 más o menos y no sé, otro más que le acompañaba. Pero para ver cómo vamos coi pirabeza, moscoin surubilla, nada. 5 pan trinchas ya. Umiago, ñande más grande y nada Jesús. Ñande grupo grande, ñande que yo ayude pigni y naguri. Sin embargo, el Señor le dice, bueno, den lo poco que tienen verdaderamente, compartan lo poco que tienen. Pero interesante, ¿verdad? Porque el número 5, no se olviden, queridos hermanos, que en la Biblia justamente, según la cabalística numérica, el significado quiere decir generosidad justamente. Generosidad quiere decir el número 5 en la Biblia. Número 1 quiere decir Dios. Número 2, 2 pescados. Número 2 quiere decir comunidad. Donde 2 o 3 están en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes. Generosidad, ¿no? Comunidad, número 2. Número 3, lo perfecto, la Trinidad. Número 4, todo. Número 1, Dios. 4 y 1, 5, generosidad. Lo todo que tenemos ponemos a disposición. Dice luego, Jesús cuando recibe esos 5 panes, ¿qué hace? Eleva los ojos al cielo. Porque reconocemos que los dones provienen del Señor. Entonces, de las cosas de Dios, sino que yo sé distribuir, sé entregar, sé dar, sé donarme a los demás. Esta es una teología pero muy profunda, ¿verdad? Porque hoy el Señor nos está llamando a esa generosidad. Y por último, queridos hermanos, termino diciendo simplemente lo que el Evangelio aquí vuelve a resaltar. Primero, dice que todos comieron, todos se saciaron. Y cuando nosotros somos buenos distribuidores de la multiforme gracia de Dios, ciertamente, queridos hermanos, que todos vamos a estar mejor, si somos verdaderos distribuidores de la gracia gratis de Dios. Pero para eso tenemos que darnos cuenta de esto. Si somos avaros y si somos personas amarretes, evidentemente que nos adueñamos de los bienes que son de Dios para la comunidad. Y es ahí donde surge la pobreza, es ahí donde surge la ignorancia, es ahí donde surge entonces todas las dificultades y abandonos que encontramos en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en nuestro país, etc. Entonces,
Por eso Él dice, denle ustedes de comer, quiere decir que esa responsabilidad está en nuestras manos. Y si lo hacemos con lo poco, apenas 5 panes y 2 pescados que tenemos, lo poco, pero ponemos todo al servicio, claro que todos se sacian. Y eran 5.000, dice, 5.000, sin contar mujeres y niños. A ver si se acuerdan. ¿Cuántos cestos sobraron? ¿Cuánto? 12 cestos de nuevo sobraron. Porque el número 12 quiere decir universalidad. El número 12. Las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, las 12 estrellas de la corona de la Virgen. Todo eso significa, queridos hermanos, la universalidad. Quiere decir que en la medida en que nosotros somos generosos, todo el universo, toda la humanidad, toda la comunidad, todo el Paraguay, todo Cacupemí, toda familia, entonces va a estar saciada. ¿Por qué? Porque no hay nadie que es amarrete y nadie que está estirando simplemente para sí mismo, sino que siempre busca esa universalidad. Hemboye dice, para todos. Quiere decir que hay suficiente para todos. El mundo tiene suficiencia para todos. Y yo recuerdo, ¿ustedes se acuerdan de Monseñor Zacarías Ortiz? ¿Se acuerdan? Levanten la mano los que le conocieron a Monseñor Zacarías Ortiz. Bueno, y entonces, él venía aquí de vez en cuando, ¿verdad?, a celebrar la Eucaristía, que vivía aquí en Domingo Sabe. No sé cuántos años ya que falleció, 4 o 5 por ahí, pues cosas al año. Bueno, y él justamente me decía, algunas veces cuando conversamos, fíjate un poco, Víctor, me decía, qué interesante, porque todo lo que nosotros recibimos, todo lo que nosotros somos, lo recibimos de la tierra. Todo sale de la tierra, dice. Los minerales, el oro, el agua, la hortaliza, todo sale de la tierra. Es interesante. El famoso Pachamama, ¿verdad? O sea, el Dios que se manifiesta a través de la creación. Y entonces esa es la generosidad de Dios. Así es que, queridos hermanos, hoy, en este domingo, pidamos esa gracia. Comenzamos ya, en picada. Así es que lo primero que nos enseña es a ser generosos, porque todo lo demás que vendrá ahora a continuación va a depender de nuestra generosidad. Nuestra generosidad en tiempo, nuestra generosidad en donación, nuestra generosidad en dar lo mejor de lo que hemos recibido de Dios mismo. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y los muertos. Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones. Hermanos, Jesús tuvo compasión de la multitud y la alimentó con el pan de su amor. Confiados en su providencia, presentemos al Padre nuestras súplicas diciendo: Señor, danos siempre el pan de tu amor. Señor, danos siempre el pan de tu amor. Por la Iglesia, para que siguiendo el ejemplo de Cristo, anuncie el Evangelio con compasión y alimente a los pueblos con la palabra de Dios y el pan de la Eucaristía, roguemos al Señor. Señor, danos siempre el pan de tu amor. Por los gobernantes y las naciones, para que trabajen por una sociedad donde nadie carezca del pan, del trabajo, ni de la dignidad, promoviendo la justicia, la solidaridad y la paz, roguemos al Señor.
Señor, danos siempre el pan de tu amor. Por quienes padecen hambre, enfermedad, soledad o cualquier necesidad material y espiritual, para que encuentren en Cristo consuelo y esperanza, y en nosotros manos generosas que sepan compartir el pan y el amor fraterno, roguemos al Señor. Señor, danos siempre el pan de tu amor. Por los socios protectores del canal Ñandeyarañé y los benefactores de nuestra capilla Caacupemí, para que el Señor multiplique los frutos de su generosidad, bendiga a sus familias y los fortalezca en su compromiso de sostener la obra de la evangelización, roguemos al Señor. Señor, danos siempre el pan de tu amor. Por nuestra comunidad de Caacupemí, para que alimentados por la Eucaristía aprendamos a poner con generosidad nuestros dones al servicio del Señor y de los hermanos, haciendo presente el milagro del compartir, roguemos al Señor. Señor, danos siempre el pan de tu amor. Padre de bondad, escucha especialmente hoy y bendice ya desde el cielo a tu hijo Jorge Daniel, que tenía 34 años y hoy rezamos por su eterno descanso, y que bendiga a la familia desde el cielo. También te pedimos por la señora Marta Bocio, que el Señor ya le tenga, sobre todo ahora en ese momento de su enfermedad, le devuelva la salud en el día de su cumpleaños también, que agradece 99 años de vida. Y rezamos también hoy y pedimos por la señora que nos pidió también hoy rezar especialmente, Isabel Alfonso, viuda de Paredes, que el Señor también ya le tenga en su gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Al presentar el pan y el vino, pongamos sobre el altar nuestras propias vidas, nuestras carencias y lo poco que somos. Así como Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces para saciar a la multitud, pidámosle que transforme nuestras humildes ofrendas en un instrumento de amor y solidaridad para el mundo entero. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren las guerras, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y con la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado
mientras espera el domingo sin ocaso. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Y lleno está en el cielo, en la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, esperamos tu venida gloriosa. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con los catequistas, agentes de pastoral, todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente hoy, que recuerdes a tu hija Marta Bocio, que te agradece sus 99 años. También vamos a pedir por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de Cristo. Especialmente recordamos a Jorge Daniel, pedimos por su eterno descanso. También vamos a pedir y vamos a rezar por esta persona que nos ha pedido y hoy nos acompaña a través de Ñandeyara Ñe'e, por la señora Isabel Alfonso, viuda de Paredes. Y te pedimos, Señor, por todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, los que ya han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz. Jesucristo, tu paore yara obeshara Reipe aba angai para puwi ore poriaku bereko. Jesucristo, tu paore yara obeshara Reipe aba angai para puwi ore poriaku bereko. Jesucristo, tu paore yara obeshara Reipe aba angai para puwi ore mopuawapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Ha llegado el momento culminante de nuestra celebración. Jesús cumple su promesa y se nos entrega gratuitamente como el verdadero pan del cielo. Acerquémonos a comulgar con un corazón limpio y agradecido, sabiendo que este alimento fortalece nuestro espíritu y nos une íntimamente a su amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Comamos todo de este pan, el pan de la unidad. En un pueblo nos unió el Señor por medio del amor. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Señor, yo tengo sed de ti, sediento estoy de Dios, pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor. No
caminar con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor, tu cuerpo y sangre, Señor. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. ¿Cuándo falleció él? Este domingo pasado. Yo me fui a hacerle el responso. Del hospital. Cuando estaba en el hospital. La unción. ¿Dónde estaba? En IPS. Ya. Sí. Exactamente. Jorge Daniel. Vamos a hacer en este momento la bendición de esta cruz que ellos van a llevar ahí al cementerio. Jorge Daniel Sotelo Alvarenga, que en paz descanse, nació el 10 de junio de 1992 y falleció el 26 de julio del 2026. Oración. Señor Dios, Padre de misericordia, recibe en tus brazos a Jorge Daniel y concédele el descanso eterno. Perdona sus faltas, sus pecados, recompensa sus buenas obras y haz que brille para Jorge Daniel la luz perpetua, que purificado por tu amor pueda contemplar ya tu rostro y gozar para siempre de la paz del cielo. Consuela especialmente a sus familiares y a sus amigos y dale fortaleza en el dolor, serenidad en la tristeza y la esperanza, para volver a encontrarse en tu reino un día donde ya no habrá llanto ni separación. Señor, dale el descanso eterno, descanse en paz, que el alma de Jorge Daniel y de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Paz en tu tumba. Amén. Muy bien, los pésames entonces a toda la familia. Alabado sea Jesucristo. Le damos gracias a Papito Dios por permitirnos tenerlo, al Padre Víctor Cabañas, también al canal de televisión Ñande Yarañé, que está transmitiendo en directo.
cuyo técnico Arnaldo está operando ahí. Así que entonces, con este fuerte aplauso, le damos muchas gracias, Padre Víctor. Quiero informarles, antes de pasar a mis avisos, es bueno que siempre seamos agradecidos con nuestros servidores, con todo lo que han estado en la misa haciendo ese servicio hermoso. Así que para todos los servidores, un fuerte aplauso y muchas gracias también. Bueno, yo les quiero decir que con alegría y cercanía, Don Bosco, la imagen de Don Bosco, visitará nuestras capillas para acompañarnos y animarnos en la fe. Esto va a suceder justamente el próximo fin de semana. Don Bosco va a estar llegando acá el sábado 8 a las 14 horas. Lo vamos a traer de la Capilla San Francisco. Así que hoy quiero invitarle a las personas que puedan acompañarnos para traerlo el próximo sábado 8 en una procesión, a que puedan hacerse presentes con vehículos, lo ideal, ¿verdad? Entonces puedan hacerse presentes en la Capilla San Francisco y de ahí venir hasta nuestro templo, hasta nuestra capilla. El Don Bosco va a estar con nosotros hasta el domingo 9. Va a estar presente justamente en la misa del próximo domingo. Va a compartir con nosotros la misa. Así que entonces las personas que puedan, les invito para que puedan acompañar la procesión desde la Capilla San Francisco el próximo sábado 8, a partir de las 13:30 horas salimos de allá. Muy bien. Quiero también recordarles de nuestra rifa que continúa. Justamente me estaba diciendo la tesorera que tenemos 31 talonarios que se han retirado, pero que necesitamos, por favor, que el próximo fin de semana puedan acercar y pagar lo que han vendido naturalmente, ya que el sorteo lo vamos a realizar de hoy en 15, sería el domingo 16, vamos a hacer el sorteo de nuestra rifa de San Juan. Bueno, también quiero comentarles que nuestra tesorera, como yo les había informado en su momento, estuvo con el hijo muy enfermo, incluso estuvo en terapia, y naturalmente sabemos que eso demanda costos elevados. Así que están organizando la familia una gran pollada justamente a beneficio de Luis Celare. Esto va a ser el próximo domingo 9. El costo de esta pollada es de 20.000 guaraníes y esto nuestra tesorera tiene disponible para la venta, las personas que quieran solidarizarse con la familia de ella. Así que el próximo domingo se va a retirar de aquí la pollada. Las personas que compran naturalmente pueden venir a retirar de aquí a partir de las 10 de la mañana. Va a estar disponible las porciones de pollo. También tengo otro aviso que hace a lo que ya el domingo pasado les había invitado, vamos al Chaco. Esto organiza la parroquia Domingo Sabio y la fecha es de este 27 al 30 de agosto de este mes. Y el objetivo es conocer y valorar la naturaleza y la gente del Chaco paraguayo, vivenciar el trabajo misionero salesiano en el Vicariato Apostólico del Chaco, compartiendo, celebrando y afianzando nuestra fe cristiana. Esto, la señora Herminia Cabrera es la que está vendiendo. El costo de este viaje es de 1.600.000 guaraníes. A las personas que quieran hacer este viaje
se les pide una seña de 300.000 guaraníes. Mi Arminia, su teléfono es el 0971-671-547. Esto está pegado allá justamente en la pizarra, las personas que quieran hacer este viaje que realmente es muy interesante. Muy bien, yo creo que por hoy estos son los avisos que quería compartir con todos. Desearles un buen inicio de semana. Muchas gracias. Oración final. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial, y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ante la bendición final, solo quería agradecer a todas las personas, muchas personas ayer que han participado para celebrar los 60 años que hicimos en el Yacht y Golf Club. Y con eso también juntamos un poquitito de plata. Vamos a ver, el próximo domingo ya vamos a tener toda la rendición de cuentas, así para que podamos seguir manteniendo nuestro canal. Y siempre esperamos que también, ya que hoy hablamos de generosidad, ya de pollera mi janguaya ya lleva. Ani la ñaneta caño de hijina, sino que vamos a hacer que la evangelización, como decía Pablo, ay de mí si no evangelizara. Por eso que allá al final también van a encontrar la alcancía de ñande yarañe. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y viva Cristo, viva la Virgen de Cacupé, y viva nuestra comunidad. Y un fuerte aplauso para todos nosotros. Fortalecidos por la palabra y la Eucaristía, regresemos a nuestras actividades diarias. El mandato de Jesús hoy resuena en nuestra vida. Denles vosotros de comer. Vayamos a hacer pan partido para los demás, compartiendo generosamente con quienes sufren hambre de pan, de justicia, de afecto. Feliz domingo en el Señor. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque en esta vida